regreso. Vamos a resolver el próximo conflicto que se presente hoy y lo vamos a recibir con esta cita del poeta libanés Khalil Gibran, que dice: la lactancia materna es un vínculo de amor entre la madre y su bebé. Perfecto sentido hace eso, ¿verdad? Bueno, que pasen los litigantes. Ella está celosa de mí, porque yo le doy leche a lo que ella más quiere. Yo no voy a permitir que esta mujer venga a robarse mi familia. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, doctora Polo. Carolina, tú eres la demandante de este caso. Dime quién es Sandra, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Doctora, Sandra es mi hermana y yo la demando por incumplimiento de contrato. Quiero que me dé $9.000. Cuéntame cómo son los hechos del caso. Bueno, doctora, yo vivía en Colombia, tenía mi bebé de 6 meses. Me separé del papá de mi hijo porque era una tarbán, un grosero, me obligaba a tener sexo con ella, con él, perdón. Y pues nada, yo no tenía dinero. En ese momento mi hermana tuvo a su bebé, le nació prematuro de 7 meses. Y cuando yo le conté mi situación me dijo que ella me daba trabajo, que me viniera para acá y que le ayudara a tener a su bebé, a cuidarlo, que me contrataba como empleada de servicio de su casa. Me contrató por 12 meses, que me iba a pagar $1.000 mensuales, pero a los 3 meses me sacó como un perro de su casa y me dijo que no me va a dar ningún dinero. Y yo dejé a mi hijo tirado en Colombia porque ella no me dejó traerlo, me dijo que ella no tenía espacio, o sea, ahí se nota lo buena hermana que ella es. Primero me contrató como empleada de servicio, que yo no tuve problema, pero además no me dejó traer a mi hijo y yo aún así me vine a ayudarle con su bebé porque yo sabía que ella necesitaba y ella necesitaba, como no le baja leche porque es una amargada y todo se le corta. Ok, pero entonces, ¿por qué te echó? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué rompió el contrato? Pues doctora, es que ella es una celosa enfermiza, está loca, tiene problemas graves de inseguridad. Yo amamantaba al bebé, porque el bebé sufre reflujo, el bebé tiene problemas gástricos, ella intentó darle todas las ¿Y ella no fórmulas. podía amamantar? No, doctora, no le bajó nunca leche por eso, porque es una amargada. No, es verdad. Todo se le corta. Y yo empecé a amamantar el bebé. El bebé empezó a ponerse súper lindo, doctora. El pediatra mismo dijo que estaba subiendo de peso, que estaba bien, que se estaba recuperando. Y ella empezó con celos con el marido, con el bebé. Empezó a decir que es que yo no la dejaba tener el bebé. Y eso es mentira. Obviamente el niño se apegó a mí porque yo era la que lo alimentaba. Porque además ella nunca está. Sale cuando el bebé está dormido, llega cuando el bebé está dormido. El bebé todo el tiempo está conmigo. Su marido todo el tiempo está en la casa porque no trabaja, es un vago, se la pasa viendo televisión. Pero yo ya no le podía decir nada al marido. Si yo medio lo volteaba a mirar o él me miraba a mí, ella armaba unos shows y unas películas que pues ya se estaba pasando con los dos. Y yo, la verdad, ya llegó un momento en que ya le dije que no soy su empleada de servicio solamente, sino que soy su hermana. Y no, pues se puso peor, me trató horrible y ahí fue cuando me sacó a patadas de su casa. Y yo no conozco a nadie. Dime acá. cuál fue el evento que culminó toda esta situación. Pues doctora, yo estaba amamantando al bebé y ella llegó temprano. Y entró como loca, llegó como loca, y usted llegó como loca, cogió al niño como si fuera un trapo, me lo arrebató, yo estaba amamantando el bebé, su esposo iba pasando en ese momento por ahí, y ella me arrebató el bebé y me sacó diciéndome zorra, bueno, de todo lo que se le ocurrió, y me sacó a la calle, no me dejó ni siquiera sacar mi ropa, me dijo que no me iba a pagar. Ella contrató una señora, además, dizque de niñera, pero más bien era como de chismosa, y la señora todo el tiempo estaba ahí encima mío, y diciéndole a ella cosas, y dañando la relación, y así me sacó a la calle, no me dejó sacar ropa, no me dejó sacar nada, yo no tengo un peso, me tocó conseguir una persona que acaba de conocer que me diera hospedaje en su casa, pero yo no tengo cómo pagarle ni nada, y pues además tengo mi hijo en Colombia, y pues mi hijo no tiene nada porque su papá no sirve para nada. Muy bien. Menos Sandra, ¿qué pasó? No, doctora, resulta que yo allá la traje de Colombia, le di trabajo para que me cuidara a mi bebé, porque resulta que es que yo tuve un embarazo muy complicado, porque mi esposo no tenía trabajo. Resulta que yo también descubrí que él me estaba haciendo infiel con otras mujeres. Yo tuve mi bebé 7 mesino. Y a raíz de eso, pues yo no pude lactar. ¿Y por qué no has salido de tu marido? Bueno, doctora, pues porque él es mi esposo y pues yo a él lo amo y pues igual, pues él siempre ha estado pendiente pues de mi bebé y ha estado pendiente de mí.
Pues para mí, pues no es fácil. Pues, Una mujer que me está diciendo que el marido es un vago, no trabaja y además le ponen los cachos con otras. Bueno. Y dice que está enamorada del Y que las culpables somos las Señores, del trabajo. yo creo que debemos de tomarnos casi un día entero para hablar de lo que realmente es el amor. Pero yo creo que la gente tiene una idea distorsionada de que lo que es amor. La gente piensa que la manipulación es amor, que el maltrato es amor, y te lo dicen en la cara ante las contradicciones que están viviendo. Entonces yo digo, pero ¿qué está pasando con este mundo? ¿No nos haría falta volver a aprender todos qué cosa es amor realmente? O sea, votas a tu hermana, pero no votas al vago Bueno. de tu A ella le marido que te falta pega amor los propio, cachos. Doctora, es que él no consigue trabajo. Nah, ni siquiera lo usa, doctora, se la pasa pegado al Dime televisor. algo, ¿ella cuida bien a tu hijo? Más o Sí, menos. doctora. Más o menos no, el niño me No, quiere y usted sabe que lo cuido bien. ¿Por qué echaste Mire, a tu hermana? Doctora, yo le quiero contar algo. Pues dale, apúrate, porque ya la parte del marido ya me sacó de Bueno, quicio ya. realmente yo sospechaba que algo estaba pasando en mi hogar. Porque yo empecé a ver cómo mi esposo me rechazaba, hasta mismo bebé, ya no quería estar conmigo. Entonces yo decidí un día irme a trabajar, pero decidí llegar temprano. Resulta que yo entré, decidí entrar al cuarto, pues donde ella amamanta a mi bebé, y empecé a escuchar unos sonidos muy extraños. Realmente para mí esto fue impresionante. Es como una pareja cuando tienen relaciones sexuales, gemidos y todo eso, pues a mí se me hizo muy extraño. Yo dije, wow, ¿será que es que mi hermana se está acostando con mi marido? Ve que se imagina cosas, doctora. Y yo llegué, empecé a escuchar, decidí abrir la puerta cuando, wow, me llevé una sorpresa muy grande, doctora. Descubrí algo realmente anormal, algo depravado. ¿Cuál depravado? Mi hermana estaba amamantando a mi bebé y estaba teniendo orgasmos. Eso es mentira, doctora. Yo no lo podía creer, doctora. O sea, para mí esto fue algo aterrador. Eso es mi mentira. propia espérate. hermana. Pero un momento, pero estaba ella y el bebé solos. Estaban solos. No, también descubrí que mi esposo estaba ahí al lado. Descubrió, no ¿Dónde descubrió estaba tu nada. esposo? Estaba ahí al lado, sentado. Sentado ahí, Sí. pero sin tocar a nadie. No, pues él no la estaba tocando. No estaba tocando a nadie. A nadie. No. Pero ella estaba amamantando al niño y teniendo orgasmos Ya simultáneamente. la estaba mirando. Pero se estaba masturbando. No, doctora, No se estaba masturbando. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta voy a tratar de descubrir qué es lo que está pasando aquí, porque es que o me estoy volviendo yo loca o la gente está desquiciada en este mundo. Regresamos enseguida. ¿Esto es cierto lo que ella me está diciendo? No, doctora. Pero esta cosa es... Realmente tienes que explicarme de qué se trata Pero es que esto. no tiene ninguna cosa sexual. Pero suena sexual totalmente. Caso cerrado.